Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Diario de Obra, la importancia de llevar un diario escrito sobre nuestros proyectos artísticos. Esta charla pertenece al ciclo webinar de C de fotografía y en esta oportunidad recibimos a la expositora Valeria Sestúa, fotógrafa, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Y les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando sus consultas y comentarios, que bueno, vamos a estar leyendo y respondiendo sus mensajes. Ahora sí, Valeria, ya podemos comenzar. Bienvenido, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ale. Hola a todas, a todos. ¿Cómo están? Bueno, como ya Ale hizo una breve introducción. Bueno, hoy es el último... Ay, se me congeló, ¿puede ser? ¿Se me ve bien? Está. ¿Se ve bien? Bien, gracias. Eh, Hoy es el último encuentro de los tres. No sé quiénes estuvieron en los otros dos. Ojalá que haya gente que viene siguiendo los encuentros. Creo que es interesante como un poco el combo que se arma con los tres encuentros. Hola, Patri. ¿Cómo va? Eh, bueno, nada, por un lado, bueno, eso, hoy vamos a cerrar con el diario de obra. Les voy a leer un texto muy hermoso, vamos a hablar, vamos a comentar un poco sobre el hábito de escribir un diario personal, un diario de obra que ayuda un montón a sostener. Pero antes de arrancar, si tienen ganas de prender las cámaras, están habilitadas, por mí está bueno, pero bueno, absolutamente personal. Y eso por un lado, y por otro lado, ustedes pueden ir comentando en el chat, desde hacer preguntas, comentar, hacer observaciones, impresiones y lo que sea que vaya sucediendo a lo largo de este encuentro. Yo los voy a ir leyendo. A mí me gusta que la cosa sea más bien dinámica. En el único momento en que por ahí no voy a estar prestando atención al chat es cuando les lea el texto. Por lo demás, me interesa que sea más del tipo descontracturado, entonces siéntanse en la libertad de, de agregar ahí lo que vaya sucediendo, lo que vayan pensando y los voy a ir leyendo. A ver, esperen, que voy a abrir el chat de paso. Yo siento que está todo medio lento mi compu. No sé si estoy en condiciones de ser vista, dice Patricia. No, claro, cada quien elige. Yo me cambié el suéter, tenía puesto otro. Así que, bueno, se pueden ver en algún lado, las otras sí. Ahí justamente en el mensaje que tenés encima, Ana, dice dónde encontrarles. Bueno, para hacer un breve resumen, hasta ahora lo que estuvimos viendo tiene que ver con distintas formas de abordar la escritura, ¿no? La escritura en relación a los proyectos artísticos en general, ¿no? Sea la disciplina que sea, y la escritura en línea general, ¿no? Porque yo creo que cuando se empieza a habilitar la escritura para los proyectos, también empieza a suceder que empieza a, a aparecer en otras instancias. ¿Se me escucha? ¿Se me ve bien? Sí, se ve bien y se escucha Perfecto. bien. Bien. Entonces, en el primer encuentro fue justamente una introducción de la importancia de escribir, ¿no? Les conté un poco cómo fue mi relación con la escritura y la lectura, o sea que leí siempre, pero no siempre escribí.
tal vez cuando era muy pequeña, y después lo dejé de lado, y hace no tanto tiempo volví, y en ese volver, nada, volvieron muchas otras cosas y se enriqueció considerablemente mi forma de trabajar, además, no ya del trabajo en sí, sino mi relación con el trabajo. Y les leí un texto de Octavia Butler, que es bellísimo, que está dentro de un libro que se llama Hija de Sangre, y este texto se llama Furor Scribendi, que es furia por escribir, ¿no? Como una furia apasionada, positiva. En el segundo encuentro les leí el primer capítulo de 3 de un libro, de un texto que está dentro de un libro de un fotógrafo que se llama Larry Sultan, que más allá de que tiene unas imágenes maravillosas, pueden buscarlo en la web, Larry Sultan, y tiene un montón de trabajos, y dentro de ellos hay uno que se llama Pictures from Home, que son fotos de casa, ¿no? Fotos del hogar, y ese libro, que no sé si está en la página web, tiene un texto maravilloso escrito por el propio autor, es decir, por Larry Sultan. Yo solo les leí un capítulo de 3, donde él cuenta su relación con el trabajo y su relación con ser fotógrafo a esa edad. Bueno, nada, es como una especie de statement muy, muy, muy personal y muy honesto y muy literario, además, que nos sirvió de ejemplo porque el encuentro anterior fue cuando hablamos un poco de aquel famoso statement o declaración que muchas veces nos piden para concursos, becas y demás, ¿no? Que tenemos que enviar el proyecto y siempre hay una descripción de la obra o un statement, ¿no? De obra o de artista. Y muchas veces eso suele ser medio complejo si no tenemos algo armado, un poco escrito, un poco bajado a un lugar, ¿no? Con la forma que sea, desordenado, ¿no? Pero creo que ya es importante tener algo boceteado para no tener que de golpe, cuando está el deadline del concurso al que queremos aplicar, y tenemos todo el PDF o todo ordenado, las imágenes, todo para enviar, y lo que nos falta es el texto, y eso, si hay un cero total, un blanco, puede generar un terror, y nada, me ha pasado, por eso lo digo. Y hoy lo que vamos a hacer es ver un poco la relación con el hábito de escribir un diario. En el primer encuentro, cuando les leí el texto de Octavia Butler, ella enumera algunas cosas que son útiles de alguna forma para tener una cierta escritura o una cierta relación con la escritura. Una de ellas es llevar un diario, ¿no? Que el diario por sí mismo, el hecho de escribir algo todos los días, de lo que nos pasa, o cómo dormimos anoche, o lo que tenemos ganas de hacer, o un diario común y corriente, un diario de viaje, ya es un ejercicio interesante. Lo que yo propongo es, o lo que yo hago últimamente, cada vez que empiezo un trabajo, empiezo a pensar en un trabajo, es tener un cuaderno exclusivo de un trabajo, donde voy a comenzar a escribir, en la medida que pueda, casi todos los días, lo que me va pasando con el trabajo, ¿no? Por lo general, cuando comienzo a escribir este diario, lo que hago es un ejercicio que alguna vez me dieron a mí en un programa para artistas que hice hace unos años, y consiste en pensar en el proyecto. Puede ser un proyecto que estemos por comenzar o un proyecto en el que estemos ya trabajando, y hacer una lista con las palabras relacionadas, así muy, muy libremente y sin presión, una lista de las palabras que asociamos con nuestro trabajo, ¿no? Tum, 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 tum. Y de ellas vamos eligiendo tal vez las que nos resulten más
más impactantes o más importantes o nos resuenen por alguna razón, y se empieza a buscar en el diccionario el significado, la etimología. Muchas veces la etimología de las palabras suelen revelarnos muchas cosas. Para mí siempre es como medio revelador, y muchas veces la pregunta contiene la respuesta en la palabra misma, cuando buscamos la etimología. Que eso puede ser online, ¿no? No sé quiénes tienen diccionarios etimológicos, yo no tengo. Y con ese ejercicio que es bastante simple, ¿no? Y sin demasiadas pretensiones, de golpe tenemos ya un universo de palabras, ¿no? Como una suerte de constelaciones donde tenemos muchas palabras que están relacionadas a nuestro trabajo, de alguna manera. Y esa es una muy buena forma de escribir, de comenzar a escribir un diario, ¿no? Después es, bueno, lo que tengo pensado es investigar. Si yo quiero hablar sobre este tema, al menos yo soy mucho de la investigación, ¿no? Y me pongo a investigar sobre el tema en internet, o me empiezo a hablar con personas, si saben, y conocen, si tienen que ver con un lugar, con ese lugar, o con un estilo, o con los animales, o con, qué sé yo, ¿no? Hay millones de posibilidades de trabajos, de proyectos. Entonces ya la investigación también es una forma de escribir, ¿no? Muchas veces incluso esta investigación que estamos haciendo puede ser parte del proyecto, ¿no? Tal vez encontramos en esta investigación un fragmento de algo que nos resulta un poco más que solo información, ¿no? Que tal vez tenga ya una relación poética con lo que estamos buscando. Entonces considerar eso. Y empezar a hacer plan, hacer un cronograma. Eso puede estar también dentro de este diario, ¿no? Hacer un cronograma como si nos fuésemos de viaje. Entonces, ¿qué vamos a buscar primero? ¿Con qué cámara vamos a trabajar? ¿Con qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué tenemos pensado? Si tiene que ver de noche, si tiene que ver con el día, si tiene que ver con entrevistas a otras personas, ¿no? Entonces empezar a organizar el trabajo en un cuaderno, con la simpleza que eso trae, no solo nos ordena, sino que hay algo que sucede cuando escribimos nuestro plan de trabajo que surge en el momento de escribir. Como lo decía y como digo siempre, en el encuentro anterior dije algo similar. O sea, hay algo que sucede con la escritura que no sucede con otras cosas, ¿no? Como hay nuevos pensamientos. Es una forma de pensar escribir, ¿no? Es una forma de pensar, más allá de tenerlo escrito, ¿no? ¿Y qué quiero decir con una forma de pensar? No es lo mismo sentarse en el sillón a pensar que está buenísimo, ¿no? Y a planear en el aire o en nuestras cabezas, que empezar a bajarlo en una hoja. Cuando lo empezamos a bajar a la hoja, no solo tiene un carácter con un peso, ¿no? El peso de estar escribiendo y que eso pase al mundo físico y al mundo real, de alguna manera, aquello que es nuestro deseo, nuestro plan, ya pasa a otra instancia, ¿no? Sale de acá a el cuaderno. En ese cuaderno no solo vamos a lograr que eso empiece a formar parte del mundo físico, sino que hay cosas que ocurren, que se nos ocurren, solo en el momento de escribir. Es una operación distinta. Es como pensar cuando estamos caminando que cuando estamos sentados. Cuando uno sale a caminar y empieza a pensar, yo estoy totalmente segura, mis pensamientos suelen ser más interesantes, ponele, cuando estoy caminando, cuando estoy en movimiento, que cuando estoy quieta. Cuando escribo, estos pensamientos suelen también llevarme a lugares que no me hubiese imaginado, solo pensando y nada más. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario? Mientras tanto estoy mirando a ver cuántas gente, somos un montón. Gracias, Gabo. ¿Cuánta gente, che? Felipe. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, entonces, en principio, ¿este diario debería tener alguna especificación recomendada? No, al menos yo no tengo ninguna cuestión
de especificación. Sí sé que es un lugar donde uno va y vuelca, desde aquel plan que les estaba diciendo, y también una vez que empezamos a trabajar, ¿no? Con la disciplina que sea, es interesante. A mí me gusta, por ejemplo, hacer la práctica, no siempre la hago, no siempre me acuerdo, pero, por ejemplo, si yo tengo que ir a hacer fotos a un lugar, ¿no? O estoy preparando, no sé, en el proyecto anterior, que ya está cerrado, yo tenía que ir a un museo a fotografiar, ¿no? Yo tenía una cita en el museo, tenía que ir, preparaba la cámara, sabía que tal día, de tal a tal hora tenían que estar ahí, me estaban esperando. Exactamente, Patricia. Y entonces yo tenía una expectativa, ¿no? Yo tenía una idea bastante clara de lo que iba a hacer, de lo que iba a buscar. Por eso llevaba determinado equipo, ¿no? Yo tenía una idea bastante formada. Y antes de ir, muchas veces escribí aquello que yo sabía o entendía que iba a buscar. Lo escribí. Cuando salía del museo, como siempre, por lo general, nada, pasaban también otras cosas. Nada de lo que yo, o sea, mucho de lo que yo había imaginado, sí, lo básico, pero después sucedían otras cosas, ¿no? Emocionales o imprevistos, o algo que me pasó con la cámara, o la luz cambió, me cambiaron el espacio, me encontré con una persona nueva y tuve una conversación. Como todas esas cosas que suceden, por suerte, que nos corren del lugar establecido, que tenemos pensado, siempre salía con algo distinto. Entonces, muchas veces, para no perderlo, me lo grababa en un mensaje de voz en el celular, y después lo transcribía. Y ahí volvía al mismo cuaderno, ¿no? Entonces, eso que vamos haciendo un poco como llevando un registro de lo que esperamos y lo que obtenemos, todas las cosas que suceden en el proceso de trabajo, que es muchas veces el momento más interesante de nuestras vidas, ¿no? Quiero decir, está buenísima la obra terminada, y ver qué se hace, si se la muestra, si es un libro, no sé qué, pero no hay cosa más, creo yo, para mí interesante que el proceso. Y llevar un diario de este proceso que seguramente nos transformará, bueno, nada, es un hermoso lugar al que volver, ¿no? Una vez que terminamos o estamos pensando qué forma darle a lo que estamos haciendo, o en los bloqueos, o cuando nos desanimamos, cuando nos damos mazazo diciendo ¿para qué es esto? ¿Para quién? ¿A quién le va a importar? Esto ya está hecho. Bueno, como todas esas cosas que nos pasan a todos, volver al cuaderno y volver a esos anhelos que tuvimos y que seguimos teniendo, y entender que hubo en el camino varios momentos de frustración, pero que después trajeron cosas nuevas, o sea, es una suerte de testigo de nuestro proceso, y siempre es genial volver. Voy a leer unas cositas acá que fueron escribiendo. Bueno, no sé, es más inspirador o mejor escribirlo a mano o por computador. Yo creo que cada uno tiene su estilo. Yo creo, a mí me gusta escribir, me gusta lo físico también, ¿no? Soy una especie de fetichista de los libros y de los cuadernos, y me los compro en una librería que los hacen ellos, y bueno, todas pavadas así, que me encantan. A mí, además, yo me armé un sistema que tiene que ver con escribir primero a mano en el cuaderno, en un cuaderno, y a veces después, para pulir la escritura, hago el ejercicio de copiarme a mí misma, ¿no? Cuando no se me ocurre nada por escribir, o estoy medio ahí, que no sé qué hacer, agarro un texto que ya escribí, que no está cerrado, y me copio a mí misma. Y en el copiarse, obviamente, van a surgir correcciones, ¿no? Una nueva idea, o esta palabra está de más, o pongo una coma, y eso me da un sentido nuevo. Entonces, y cuando lo cierro, cuando yo siento que ya no puedo hacer más por ese texto, o sea, que lo pulí, lo reescribí 3, 4 veces, ahí lo tengo ya en un archivo en la computadora, en la carpeta, o en un sistema que me armo a veces online, la página web, junto a mi trabajo. Lo pongo a convivir. Pero yo creo que cada quien puede armarse su propio sistema de escritura.
A mí me encanta la reescritura, ¿no? Volver a leer algo que escribí hace, qué sé yo, 3 semanas y decir, ah, no, bueno, no, ¿por qué puse esta palabra? Como, y, nada, está bueno eso. Yo también busco poesías que tengan que ver con mi idea, absolutamente. Está buenísimo eso, referentes, ¿no? Como, ahora tengo yo una idea de un proyecto nuevo y tenía ganas de ir después a la librería a ver, me recomendaron algunos libros, unos de poesía y otros no sé si son novelas, que tienen que ver un poco con mi temática. Y durante la temporada en la que estoy con la idea del trabajo, me nutro de palabras ajenas, ¿no? De otra gente que lo piensa o que piensa algo similar desde otro lugar, o lo pensó hace 100 años, o lo piensa en Europa o en África. Actualmente trato de leer en digital, pero me cuesta nada como tener un libro físico. Sí, para mí sí. Qué lindo sacar una foto del interior. Bueno, de todo eso se trata un poco tener un diario, pero es eso, es como es tan privado y es tan íntimo el diario, que existen esas libertades que por ahí no existen en otros lugares, ¿no? Entonces es una gran caldera, una gran fuente a la cual volver. Es insólito, es hermoso cuando volvemos a algo que escribimos hace 1 año, 2 o 3. Muchas veces podemos encontrar cosas muy ricas ahí. Lo que les voy a leer hoy es una mezcla de diario personal con que se transformó en un statement de alguna manera, ¿no? Una declaración de obra, una declaración de artista y por supuesto una declaración de amor. No sé si conocen a la fotógrafa, a la artista Nan Goldin, que lo voy a escribir acá. Quienes sean del mundo de la fotografía probablemente sí. Es una gran fotógrafa icónica. Que sigue trabajando ahora, pero que tuvo como una relevancia, una importancia en los años 80, 90, con su estilo fotográfico y porque pudo documentar toda una generación súper interesante y compleja. Ella como fotógrafa y como documentalista hizo una especie de un antes y un después también en su estética fotográfica. Si pueden, búsquenla, es maravillosa. Y yo cuando la conocí me acuerdo que dije, ah, bueno, también se puede fotografiar de esta manera, qué maravilla, qué suerte. Son esas personas que te traen libertad, ¿no? Como decir, ah, qué bueno, esto también se puede hacer. Porque le respondí a Susi, qué tonta. Pero voy a responder a todos. Denme un segundo. Todos en la reunión. Porque a veces cuando me escriben por privado, después la respuesta va por ahí. Nan, ahí lo estoy escribiendo de vuelta. Golding. Así, ahí está, claro, por supuesto. Dentro de todo lo que Nan Goldin hizo a lo largo de su vida como fotógrafa, por lo menos, hay un trabajo que es icónico, el mío también, que se llamó La balada de la dependencia sexual. Este trabajo yo lo conozco hace millones de años y lo tengo acá en la computadora escaneado, lo mostré en un montón de talleres y también hubo una muestra en el CCK hace unos años donde estaba una parte de este trabajo y un audiovisual que había hecho ella como parte de toda la obra para mostrar, bellísimo.
¿no? Con una música que mostraba todas las fotografías que contienen este trabajo que es bastante extenso. Pero nunca había leído el texto. Existe un texto que escribió Nan Goldin que es parte de la obra. Nunca jamás lo había leído, alguien me lo pasó, y me parece que es fundamental ese texto, porque tiene un carácter muy íntimo y personal, como son sus fotos, ¿no? Es totalmente coherente el texto con la obra, totalmente coherente. Y si una la escucha hablar o en una entrevista, el modo de contar las cosas, el modo de susurrar las cosas, tiene que ver con este texto y con las fotos, ¿no? Totalmente consecuente. Después pueden ver, hay un pequeño audiovisual, no es un audiovisual, es un trabajo que se llama Contacts, donde las personas cuentan sobre su proyecto y van hablando encima, van mostrando fotos. Después les voy a pasar el link para que además la escuchen a ella hablar. Está buenísimo. Sí, es muy hermoso el trabajo de Nan Goldin. Bueno, sin más preámbulo, les voy a leer el texto, después podemos comentarlo. El texto tiene unas 3 páginas aproximadamente, cortito, pero es muy intenso. Así que, bueno, nada más que esto. Ahora les voy a preguntar si se ve bien. ¿Lo ven? Perfecto. Gracias, Gabo. Ay, tiré todo el mate acá. Bueno. Se los leo. La balada de la dependencia sexual de Nan Goldin. La balada de la dependencia sexual es el diario que dejo que la gente lea. Mis diarios escritos son privados. Ellos forman un documento cerrado de mi mundo que me permite la distancia necesaria para analizarlo. Mi diario visual es público. Se expande desde sus bases objetivas con el agregado de otras personas que participan de él. Estas fotos bien pueden ser una invitación a ver mi mundo, pero ellas fueron tomadas de tal manera que yo también pueda mirar a las personas que están en él. A veces no sé qué siento por alguien hasta que lo fotografío. Yo no selecciono a las personas con la intención de fotografiarlas. Yo fotografío directamente desde mi vida. Estas fotos surgen de esas relaciones, no de la observación. Las personas en mis fotos dicen que mi cámara es una parte de mí misma. Es como estar conmigo. Es como si mi mano fuera una cámara. Si fuera posible, querría que no hubiera ningún mecanismo entre yo misma y el momento de fotografiar. La cámara es tanto parte de mi vida diaria como conversar o comer o el sexo. El instante de fotografiar, en vez de crear distancia, es un momento de claridad y de conexión emocional para mí. Hay una creencia popular que dice que el fotógrafo es por naturaleza un voyeur, el último invitado a la fiesta. Pero yo no me estoy colando, esta es mi fiesta, esta es mi familia, mi historia. Mi deseo es preservar el sentido de la vida de la gente, otorgarles la fuerza y la belleza que yo veo en ellas. Quiero que la gente en mis fotografías mire hacia atrás. Quiero mostrar exactamente cómo es mi mundo, sin afectaciones, sin glorificaciones. Este no es un mundo miserable, sino uno donde existe una conciencia del dolor, una cualidad de introspección. Todos contamos historias que son versiones de la historia, memorizadas, encapsuladas, repetibles y seguras. La memoria real que estas fotos disparan es una invocación del color, olor, sonido y presencia física, la densidad y el sabor de la vida. La memoria permite un interminable fluir de conexiones. Las historias pueden ser reescritas, la memoria no. Si cada foto es una historia, luego la acumulación de estas fotos se acerca a la experiencia de la memoria, una historia sin final. Quiero ser capaz de experimentar plenamente, sin limitaciones. La gente que está obsesionada con recordar sus experiencias usualmente se impone estrictas autodisciplinas. Yo quiero ser descontrolada y controlada al mismo tiempo. El diario es mi forma de control sobre mi vida. Me permite grabar cada detalle. Me posibilita recordar.
Esta es la historia de una familia recreada, sin los roles tradicionales. Cuando era una niña, mi libro favorito era A High Wind in Jamaica, de Richard Hughes, en el cual un grupo de niños era separado de sus padres y secuestrados por piratas. Los padres estaban constantemente preocupados por sus niños, preguntándose cuánto los extrañarían. Los niños en realidad apenas pensaban en sus padres. Ellos se adaptaron inmediatamente a su nueva realidad y fueron atrapados en la aventura de sus propias experiencias. En la familia de mis amigos hay un deseo de intimidad propio de una familia de sangre, pero también un deseo de algo más abierto. Los roles no están tan definidos. Estas son relaciones a largo plazo. La gente se va, la gente regresa, pero en esas separaciones no se quiebra la intimidad. No estamos unidos por lazos de sangre o lugar, sino por una moral similar. La necesidad de vivir a fondo y en el momento. Un descreimiento en el futuro. Un similar respeto por la honestidad. Una necesidad de forzar los límites de una historia común. Vivimos sin consideración, pero con consideración. Hay entre nosotros una habilidad de escuchar y simpatizar que supera la normal definición de amistad. La gente y los lugares en mi foto son particulares, específicos, pero siento que también los problemas que trato son universales. Mucha gente busca descalificar esto diciendo, no nos parecemos a las personas de esas fotos, no tenemos nada que ver con ellas. Sin embargo, esta premisa puede ser aplicada a cualquier persona. Es sobre la naturaleza de las relaciones humanas. A menudo temo que hombres y mujeres sean irrevocablemente extraños el uno al otro, irreconciliablemente incompatibles, casi como si fueran de diferentes planetas. Pero hay una intensa necesidad por acoplarse a pesar de todo. Aún en relaciones que son destructivas, las personas permanecen juntas. Es una reacción bioquímica. Estimula la parte de tu cerebro que solamente es satisfecha por el amor, la heroína o el chocolate. El amor puede ser una adicción. Tengo un intenso deseo de ser independiente, pero al mismo tiempo un irracional anhelo por la intensidad que viene con la interdependencia. La tensión que esto crea parece ser un problema universal. La lucha entre la autonomía y la dependencia, es un problema universal, la lucha entre la autonomía y la dependencia. La balada de la dependencia sexual comienza y termina con esta premisa. Desde la primera serie de parejas, incluyendo el duque y la duquesa de Windsor, el epítome del ideal romántico, deteriorándose en el Museo de Cera de Coney Island, hasta la imagen de los esqueletos juntos en un eterno abrazo después de haber sido vaporizados. Entre ellos, trato de averiguar por qué las parejas son tan difíciles. He visto cómo la mitología del romance contradice la realidad de la pareja y perpetúa una definición de amor que crea peligrosas expectativas. Esta mitología no permite la ambivalencia que es natural en cualquier relación con sustento. La fricción entre las fantasías y las realidades de las relaciones pueden llevar a la alienación o a la violencia. Si a menudo hombres y mujeres parecen ser incompatibles el uno con el otro, puede que sea porque tienen diferentes realidades emocionales y hablan un lenguaje emocional diferente. Por muchos años me resultó muy difícil comprender el sistema de los hombres. No creía que fueran vulnerables y los alentaba de tal forma que no reconocía sus temores y sus sentimientos. Los hombres cargan con su propio bagaje, un legado basado en el temor a las mujeres, una necesidad de categorizarlas, por ejemplo como madres, putas, vírgenes o mujeres araña. La construcción de roles en los géneros es uno de los mayores problemas que los individuos aportan a una relación. Cuando somos niños, estamos programados dentro de los límites de la distinción por géneros. Los niños son peleadores, las niñas son lindas y agradables. Pero cuando crecemos, aparece una autoconciencia que ve a los géneros como una decisión, como algo maleable. Uno puede jugar los roles tradicionales o jugar en contra de ellos, mostrando su ternura o su dureza, contradiciendo los estereotipos. Cuando tenía 15 años, el mundo perfecto parecía ser un lugar de total androginia, donde uno no podía saber el género de una persona hasta que no estaba en la cama con él o ella. Desde entonces me di cuenta de que el género es mucho más profundo que el estilo. Más que aceptar la distinción del género, la cuestión es redefinirlo.
unido al desprendimiento de los clichés, existe una decisión de desarrollar todas las alternativas, aún el cambio de sexo, lo cual para mí es el máximo acto de autonomía. Las mujeres que aparecen juntas en la balada ofrecen un sentido de solidaridad unido a una profunda ternura, abiertamente táctil sin ser conscientes. La solidaridad del hombre es mostrada con su ternura y su vulnerable sexualidad, pero cuando los hombres están juntos son más fuertes. Mantienen una competitiva erótica situación de juego mostrada a través de la lucha, del alcohol, probando su habilidad para soportar el dolor. Lo que uno sabe emocionalmente, lo que uno desea sexualmente puede ser salvajemente contradictorio. A menudo siento que yo soy más compatible con una mujer. Mis amistades de largo tiempo con mujeres son lazos que tienen la intensidad de un casamiento o la cercanía de las hermanas. Pero una parte de mí es desafiada por la opacidad del carácter emocional de los hombres, y es estimulada por el conflicto inherente a las relaciones entre hombres y mujeres. El sexo mismo es solo un aspecto de la dependencia sexual. El placer es la motivación, pero la real satisfacción es romántica. La cama se convierte en un fórum en el cual las peleas en una relación son suavizadas o intensificadas. El sexo no es solo una actividad, es una cierta clase de comunicación fundada en la confianza y la exposición y la vulnerabilidad que no pueden ser expresadas en ninguna otra forma. Los lazos sexuales intensos se convierten en consumidores y se autoperpetúan. Uno puede llegar a ser dependiente de la gratificación. El sexo llega a ser un microcosmo de la relación, el lugar de batalla, un exorcismo. Durante unos cuantos años estuve profundamente comprometida con un hombre. Éramos muy compatibles emocionalmente y la relación llegó a ser muy interdependiente. Los celos eran utilizados para inspirar pasión. Su concepto de lo que era una relación estaba basado en el idealismo romántico de James Dean y Roy Orbison. Yo deseaba intensamente la dependencia, la adoración, la satisfacción, la seguridad, pero a veces me sentía claustrofóbica. Éramos adictos a una cantidad de amor que la relación nos suministraba. Éramos una pareja. Las cosas entre nosotros empezaron a quebrarse, pero ninguno de los dos podía separarse. El deseo era constantemente reinspirado al mismo tiempo que la insatisfacción llegaba a ser innegable. Nuestra obsesión sexual permanecía como uno de los anzuelos. Una noche, él me golpeó duramente, casi me dejó ciega. Quemó algunos de mis diarios. Luego averigüé que él los había leído. Confrontar mi normal ambivalencia había resultado una traición a su noción absoluta del romance. El conflicto entre su deseo por la independencia y su adicción a la relación había llegado a ser insoportable. Después de 2 años de enojo y duelo, me lo encontré cara a cara en la calle por primera vez desde aquella noche. Dijimos sola, lo miré a los ojos. Más tarde pude recordar por primera vez el deseo real por este hombre y entendí cuán intensa la relación era. A pesar de la destrucción, todavía podía desear ese amor. Tuve que enfrentar la irreconciliable pérdida. Ya queda poquito. Tenía 11 años cuando mi hermana se suicidó. Esto fue en 1965, cuando el suicidio de los adolescentes era un tema tabú. Era muy unida a mi hermana y era consciente de alguna de las fuerzas que le impulsaron a cometer el suicidio. Vi el rol que su sexualidad y su represión jugaron en su destrucción. En aquellos tiempos, a principios de los 60, las mujeres que se enojaban y eran sexuales resultaban inquietantes, fuera del rango de comportamiento aceptable, fuera de control. Cuando ella tenía 18, se dio cuenta de que su única salida era tirarse bajo las vías del tren suburbano de Washington D.C. Fue un acto de inmensa voluntad. En la semana del duelo que siguió, fui seducida por un hombre mucho mayor. Durante ese periodo de gran dolor y pérdida, desperté simultáneamente a una intensa excitación sexual. A pesar de la culpa que sufría, estaba obsesionada con mi deseo. Mi conciencia del poder de la sexualidad fue definida por estos 2 sucesos. Explorar y entender las mutaciones de este poder motivan mi vida y mi trabajo. Me di cuenta de que, en muchas maneras, yo era como mi hermana. Vi que la historia se repetía. Su psiquiatra predijo que yo podía terminar como ella. Vivía en el temor de que moriría a los 18. Me di cuenta de que era necesario dejar mi hogar, así que a los 14 me escapé.
liberando la posibilidad de transformarme, de recrearme sin perderme a mí misma. Cuando tuve 18 años, empecé a fotografiar. Era más sociable y comencé a tomar y quise recordar los detalles de todo lo que había sucedido. Durante años pensé que estaba obsesionada en reconstruir y grabar cómo había sido mi vida cotidiana. Pero recientemente me di cuenta de que mi motivación tenía raíces más profundas. No recordaba realmente a mi hermana. En el proceso de dejar a mi familia, en recrearme, perdí la memoria real de mi hermana. Recuerdo mi versión de ella, de las cosas que decía, de lo que significó para mí, pero no recuerdo una sensación tangible de quién era ella, su presencia, cómo eran sus ojos, cómo sonaba su voz. Nunca más quiero ser susceptible a la versión que cualquiera haga de mi historia. Nunca más quiero perder la memoria real de alguien otra vez. Este libro está dedicado a la memoria real de mi hermana, Bárbara Holly Golden. Voy a dejar de compartir. Bueno. Siéntanse en la libertad de expresar y de contar. Impresionante, sí. Qué bello texto, es muy intenso, totalmente de acuerdo. Es tremendo, me encantó. ¿Dónde podemos conseguir el texto? Maravilloso. Resoné con mucho. Bueno, la otra vez quise pasarlo por acá, ahora voy a tratar de mandar, es un PDF. Ahora antes de terminar la clase voy a tratar de ponerlo acá, como se ponen los archivos, así lo puedan descargar. De hecho, mientras charlo lo voy a hacer. Vieron, ¿no? Lo potente. ¿Por qué es tan potente? ¿No? Porque es tan honesto, ¿no? Es tan a flor de piel, tan crudo, ¿no? Cómo empieza ella a contar, bueno, cómo empieza a pensar su trabajo, ¿no? Ella empieza hablando de las relaciones, ella tiene muchas reflexiones, ¿no? Son todas reflexiones que tienen que ver con un diario, ¿no? Como sentarse a escribir y decir, ¿cuál es el punto, ¿no? ¿Cuál es lo que a ella le motiva y por qué se hace tantas preguntas respecto a las relaciones, ¿no? Las relaciones, porque ella primero empieza hablando de su grupo de amigos, ¿no? Que es bastante el cuerpo de obra que ella tiene, ¿no? Son muchas fotos en reuniones de diversos tipos, en la playa, en la plaza, en casa, de día, de noche, gente festejando cumpleaños, gente comiendo un picnic, gente en una fiesta, gente teniendo sexo, gente despertando a la mañana, todo todo con cámara en mano, ¿no? Todo como el registro inmediato ahí, y ella formando parte de eso, no es que ella va y dice, bueno, mañana te voy a visitar y te voy a hacer unas fotos, ella está en el medio de todo eso, son todos una suerte de autorretratos de su vida, de alguna manera, ¿no? Es el diario de su vida, como empieza diciendo, este es el diario público, el que escribe es el privado, pero el público es este, ¿no? El diario que ella hace para mostrar y compartir con el mundo qué es lo que le importa. Lo que le importa claramente tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Sea el vínculo que sea. Todo el trabajo de Nan Goldin, desde el principio hasta el fin, tiene que ver con las relaciones, la complejidad de la relación humana, ¿no? Relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones entre amigos. Hay un libro solo dedicado a los niños, por ejemplo, ¿no? Hijos de amigos. Es una preciosura. ¿No? Eso es lo que la mueve, ¿no? Lo que le llama la atención, lo que construye a través de toda su obra. Y de eso se trata el texto, ¿no? Es como, se hace un montón de preguntas. Yo ahora no estoy viendo el chat porque estoy buscando el texto a ver si se los puedo pasar. Ahora leo un poquito el chat. Pero es bastante claro además, cómo ella empieza contando, ¿no? Y cómo reflexiona y cómo se pregunta, ¿no? Y esto es resultado de reflexión en la hoja también, ¿no? Es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo pienso en la relación entre hombres, entre mujeres? ¿Qué representan para mí los hombres? ¿Y las mujeres? ¿No? ¿Qué pasó con esa relación tan particular con aquel hombre
y esa interdependencia, ¿no? Esa cuestión romántica, el estar enamorado y tener una muy fuerte atracción, y el bienestar y el placer de sentir que es recíproco y que es repotente, pero a la vez es muy dependiente y puede llegar a ser peligroso, ¿no? Como en su caso. Y cómo a veces la sexualidad nos define de muchas maneras, ¿no? Cómo la sexualidad nos afecta en nuestras relaciones, por supuesto, y en nuestro accionar, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos en la vida. Bueno, no puedo, yo no sé por qué. Por lo general se arrastra y no, hasta acá donde están los mensajes, pero tal vez esta configuración en este tipo de charlas no está habilitada, no lo sé, no soy una experta en Zoom. Voy a leer un poquito acá. El tema de los roles de género es algo frecuente en mis áreas de trabajo. Me parece excelente este tipo de lecturas donde se demuestra que limitar el género es perjudicial para nuestra sociedad, definitivamente. Vos pensás que esto, ella lo escribió, ahora es un tema que por suerte se habla, ¿no? Se habla bastante. Pero esto fue en los 80, ¿no? Donde claramente se estaba viviendo, por lo menos en donde ella estaba, una especie de libertad sexual, ¿no? Bueno, después de los años 60, ¿no? Y después de las guerras, y que fue claramente interrumpida drásticamente por la presencia del HIV, que ella empezó a ver cómo se empezaban a morir todos sus amigos, ¿no? Todavía cuando no se sabía qué estaba pasando. Ella tiene todo un documento de eso, ¿no? Es terrible, es muy triste. Pero como ella habla del género, de redefinirlo, ¿no? Que es un acto de inmensa voluntad y autonomía, ¿no? Sí, es muy interesante. Impresionante y fuerte. Con algunas cosas difiere un poco. La memoria creo que siempre es una versión. Sí, totalmente. Yo también pienso un poco lo mismo. Pero bueno, no es como, es su declaración. Son preguntas muy humanas, pero que requieren de una alta sensibilidad para poder plantearlas, ya sea por escrito o en los pensamientos. Sí. Me quedé pensando que su pareja se oscureció cuando leyó sus diarios. Hasta los quemó. Los diarios son ese lugar donde nos desnudamos, un lugar de total libertad, claro, y privado y personal, ¿no? El otro se sintió muy celoso. Tal vez si lo pones página por página podemos sacar fotos del texto. Ahora lo hago. Creería yo que es pensar más en las relaciones entre hombres, mujeres, hombres, mujeres, y todos los géneros y posibilidades. Claro, es pensar un poco en eso, ¿no? En la complejidad, que es mucho más complejo y por eso interesante, ¿no? El modo en que nos relacionamos, la importancia que eso tiene, dónde nos toca, ¿no? Cómo nos influye. En el caso de Nan Goldin, es súper interesante cómo a ella es el tema de su trabajo, es el tema de su vida, y cómo ella lo plantea. Estoy abriendo el PDF. Cómo ella lo plantea, ¿no? Como es la razón de su proyecto, ¿no? De su vida, es lo que la motiva, es como lo que rige, ¿no? Y es genial también como este tipo de reflexiones, ¿no? Cuando más trabajamos o con el menor, tratando de que el miedo no nos sofoque, ¿no? Cuando profundizamos en determinados temas, nos vamos hacia el fondo, cuando vamos cada vez más sobre un tema que nos interesa mucho, muchas veces encontramos que la raíz viene de lugares, bueno, ella termina diciendo, ¿no? que en verdad después se da cuenta, después de mucho tiempo de pensar y de hacer, de escribir y de fotografiar, que lo que le pasa es que, bueno, no se acuerda de su hermana, ¿no? Que esa cuestión de querer
registrar, 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 que hizo durante toda su vida, tienen que ver con la imposibilidad de recordar a su hermano. Y llegar a ese punto, humano, por empezar, y de relación con nuestra obra artística, es genial, porque es llegar a una suerte de verdad muy interna, ¿no? Que eso no nos importa a nosotros. Pero conocer, digamos, el camino del conocimiento que nos trae el arte, el conocimiento hacia una misma, no tiene comparación con ninguna otra cosa, creo yo. Y creo que es eso, ¿no? Trabajar honestamente, pintando, fotografiando, y la escritura nos lleva a esos lugares también, desde otro lugar, ¿no? La cabeza utilizando otra parte del cerebro, quiero decir. Les voy a compartir otra vez, saquen fotos. No sé si lo están viendo ahí, si se logra ver. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Buena idea que tuvieron. Vamos con la tercera. Eran más de 3. La cuarta. Y la quinta. Ah, no, y hay una más. Esta. Y ahora sí. Era el doble de lo que les dije. 6 páginas en vez de 3. Bueno, muy bien. Gracias. Vamos a dejar de compartir. Impresionante y fuerte. Ah, esta no, ya la leí. Es verdad, en la actualidad agradezco que la idea del género y el sexo son conceptos separados. Para la época de la historia, si tenías pene eras hombre y si tenías vagina eras mujer, nada más. Totalmente. Por suerte, las cabezas están cambiando. Excelente. El arte y la cultura en general nos ayuda a avanzar y darnos cuenta de que muchas cosas que hoy son tabú, en épocas pasadas eran más aceptadas. A veces pasa así también. Bueno, más allá de este maravilloso texto que está buenísimo que traten, que quienes no conozcan la obra de Nan lo puedan vincular, ¿no? Leer el texto, ver las fotos y volver al texto. Sí, es cierto, Gabo. Es otro tema ahí. Ahí nos centramos en un tema, inmenso y profundo, sin dudas. Pero es, bueno, ella como hermana que lo declare de esa manera es muy interesante también. Como un respeto que tiene a su decisión. Pero digamos, más allá del tema de este texto, que es para hablar, yo creo, cuando lo leo en las clases nos quedamos muy, muy conmovidas, muy conmovidos y lo conversamos desde todas sus aristas, ¿no? Porque es profundo, es complejo, tiene mucha información, va por muchos lugares, habla de cuestiones sociales, de cuestiones de época, de la sexualidad que nos rige, de lo que a ella le pasa como fotógrafa, o sea, es un texto complejo, honesto y muy hermoso, pero me parece además también un muy buen ejemplo de cómo un texto que es parte de la obra, porque este texto es parte de la obra, nace de estas reflexiones que están relacionadas al diario, ¿no? A una reflexión muy íntima y producto de eso, de mucho pensamiento y de mucho trabajo escrito. Así que, bueno, voy a compartir las 3 primeras y ahí vamos a ir cerrando, pero esperen que lo vuelvo, creo que lo cerré. Ah, no, buenísimo, no lo cerré. 3 primeras hojas. 3 primeras hojas. Bueno, nada, eso, es un texto muy potente y fuerte.
Pero bueno, es eso, también un muy buen ejemplo de cómo un diario se transforma en un texto de obra que incluso puede vivir por sí mismo, ¿no? Más allá del trabajo. Bueno, acá está la primera, voy a pasar a la segunda. Ahí. Y ahora la tercera. Bueno, ahí estamos. Espero que les haya, de nada, Nelly, gustado, servido. Ojalá que estos encuentros les encuentre escribiendo y profundizando en sus... Gracias, Patricia. Gracias, Ana. Qué bueno, Gabo. Que les encuentre escribiendo con la hermosa libertad que nos trae escribir. Eso, es un acto de libertad. Gracias. Así que, nada, lean, escriban y sientan que cualquiera puede escribir y cuando mejor escriban, cuando más escriban, mejor van a escribir y más van a profundizar en sus proyectos y en los pensamientos y en las emociones. Yo creo que es un gesto que hay que tratar de conservar. Y es un hábito y siempre, siempre, siempre nos trae beneficios, siempre. Así que disfrútenlo. Ahí estoy leyendo. Gracias a Ali, María, Felipe. Bueno, genial. Bueno, nada, me pueden escribir, ya me pueden seguir por Instagram y comentar y por ahí cosas o comunicarnos, seguirnos. Ahora las redes sociales tienen esas cosas. Mi Instagram es Valeria Sestúa, así tan simple es Valeria Sestúa. De nada, Olga. Muchas de nada. Bueno, gracias a ustedes por escuchar, por comentar, por estar ahí. A mí me encanta hablar de estas cosas y lo disfruto muchísimo, así que no sería posible si no estuviesen ustedes de ese lado. Así que muchísimas gracias. Ojalá nos encuentre el universo de vuelta. Hasta luego. Adiós. Sí, sí. Muchísimas gracias, Valeria. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Les compartimos en el chat las redes de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias de C, donde va a estar próximamente el encuentro del día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.